Es Carlos el que como que está haciendo resistencia a la grabación, porque ya comenzó a grabar. ¿Está Carlos? Nos reunió Camilo. ¿Cómo está Camilo? Profe, buenas tardes. ¿Cómo está Camilo? Muy bien, profe, gracias. Ah, bueno. Bueno, muchachos, en su experiencia, en sus conocimientos, ¿qué es la contabilidad? Es una disciplina que se encarga de llevar el control de los costos y los gastos de una organización. Muy bien, ese concepto. ¿Qué más? Profe, ¿cuál fue el concepto que dijo el compañero? Entonces, que es una disciplina que se encarga de estudiar los activos, pasivos, ingresos, gastos que tiene que puede tener una empresa o un empresario. Más o menos eso, ¿cierto, Camilo? Sí, profe, correcto, sí, señor. Profe, es Listo, que ¿y el para compañero ustedes qué es? dijo eso. ¿Cómo? Sí, eso también lo pienso yo. Aunque la verdad no sé mucho de activos, pasivos, retenciones, nada de eso, no sé, no tengo mucho conocimiento con respecto al tema. Lo que pasa es que un balance básico es lo que acaba de decir Camilo. Eso comprende un balance. Usted sabe saber cuánto ha gastado, cuánto ha ganado, cuánto ha perdido y cuánto ha invertido, a grandes rasgos, entre un balance básico. Eh, Pulido, ¿qué piensa? ¿Qué pienso, profe? No, eso es lo que cuantifica como las salidas y entradas, o sea, es lo que controla y cuantifica las salidas y entradas de dinero de la compañía, ¿no es cierto? Básicamente es eso. Sí, Y pues también se encarga todo el tema legales y estatales, como la liquidación de impuestos y todo eso. Pues yo tengo conocimiento que eso es lo que se hace en la contabilidad. bueno. Pues tengamos en cuenta de que existen dos definiciones de contabilidad, una en sentido amplio y otra en sentido estricto. Todo lo que ustedes han dicho es cierto. Y lo que pretende la contabilidad es llevar a números toda la información contable que pueda llegar a tener una empresa. Todo lo que puede llevar a números. Entonces, en sentido amplio, la contabilidad es la técnica de interpretar las constancias escritas que se utilizan en toda la economía organizada para producir, intercambiar o distribuir bienes o para la prestación de servicios. En sentido estricto, es el sistema que se adopta para registrar, clasificar y resumir todos los hechos y actos que se traducen en cifras monetarias. Entonces, la contabilidad, yo requiero que se registre la información, que se clasifique activos, pasivos, qué auxiliares de cuentas se están manejando, si entonces son operacionales, si no son operacionales. Todo eso me va a llevar a mí un resumen de operaciones que yo realizo, las compras que yo realizo, los gastos que yo tengo, y todo eso al final se resume en cifras monetarias, en valores para la empresa. Entonces, la contabilidad facilita observar los movimientos de bienes destinados a la empresa por el empresario y apreciar los resultados de la respectiva explotación económica, así como analizar su situación actual y proyectar su desenvolvimiento. Entonces, nosotros, ¿quiénes de ustedes han tenido que hacer un inventario? Yo, profe, Yo, profe.
Uy, no. De tornillos, uy, no. Una semana haciendo un inventario. ¿Y, y por qué, y por qué creen que es importante un inventario? Porque se lleva un control Pues de los activos que se tienen. Perfecto, Camilo, exactamente. Yo tengo el control sobre los activos o por lo menos solamente, por lo menos de los activos operacionales. ¿Y cuáles son los activos operacionales? La materia prima, los insumos, los productos terminados. ¿Y para qué me sirven esos activos operacionales? Con eso yo voy a poner a circular la empresa. Eso es lo que yo tengo, eso es lo que yo tengo que voy a comercializar, que voy a producir o que voy a gastar en un lapso corto, porque es lo que me va a mí permitir el movimiento empresarial. Ya hay otros que son activos fijos, cuyo objetivo no es salir de ellos, no es la venta de los mismos. Un ejemplo de un activo fijo. eh, la maquinaria, el edificio, no sé, creo que sí. Exactamente. Entonces, yo compro una bodega para almacenar la mercancía. Entonces, la mercancía sería un activo operacional, ¿cierto, Camilo? Sí, señor. sí, y el fijo es la bodega. Y el fijo sería la bodega, porque mi objetivo no es vender la bodega así yo la venda, porque el objetivo que yo tengo con la bodega es meter a mí lo que tenga en mercancía, lo que vaya a manejar en stock. ¿Y ustedes para qué creen que sirve la contabilidad? Eso, una vaina que viene de muchos años y que lo vuelven tan obligatorio en las empresas. ¿Para qué creen que sirve? Yo creo que la contabilidad sirve para entender si nosotros estamos siendo rentables con nuestra empresa. Uno, saber si la empresa es solvente, es rentable. ¿Qué más? ¿Para qué más Profe, sirve? también para controlar todo el tema de gastos, de ingresos, o Buenas sea, noches. para controlar. Hola, Carlos. Uy, me sirvió el Eh, micrófono, no, profe, lo sí, tenía mal. efectivamente, para controlar los temas de los gastos que tiene la empresa, para hacer el presupuesto, ¿para qué más me puede servir una contabilidad? Profe, lo que usted indica para presupuestar, controlar y todo el tema del que estábamos viendo en tributaria, de pronto no sé si aplica todo el tema de control de impuestos y contribuciones que debe realizar cualquier actividad económica. Y viene Carlos y me deja sin argumentos. Entonces, la contabilidad, como está diciendo Carlos, me permite a mí hacer también una planeación tributaria, saber predecir cuánto tengo que, primero, manejar en flujos, como lo decía Camilo, pulido para el tema de los gastos, saber cuánto tengo en inventarios, saber cuántos son mis impuestos, saber cuántos son mis acreencias, inclusive también para mirar cómo estoy yo frente a la sociedad y qué tan rentable puede llegar a ser una empresa. Entonces acá tenemos una serie de enunciados, la mayoría ya los han dicho ustedes. Entonces, primero, conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, las obligaciones que tengan que transferir recursos, que tengan las obligaciones que tengan que transferir recursos a otros entes, los cambios que hubieran experimentado los recursos y el resultado obtenido en el periodo. Eso ya lo dijeron ustedes. Predecir flujos de efectivo. ¿Cómo voy a manejar mi caja? Si tengo demasiada mercancía pero poco flujo, pues no me va a poner a producir, sino que más bien retengo la plática que tengo y me dedico solamente a vender. Apoyar a los administradores en la planeación, organización y dirección de los negocios, cómo los voy a manejar, cómo los voy a hacer. Tomar decisiones en inversiones y créditos. Entonces, si yo tengo flujo, pues puedo invertir. Si no tengo flujo, pues no invierto. Si tengo necesidades, adquiero préstamos. Si no tengo necesidades,
Pues más bien soy prudente y más bien ese dinero lo retengo, que era, por ejemplo, lo que me decía Jessica hace un momento, y es, venga, ¿cómo hacen las empresas en estos momentos para sobrevivir? Pues muchas a punta de préstamos, de créditos, porque su contabilidad y sus ingresos en estos momentos no son los adecuados, no son solventes. Importante evaluar la gestión de los administradores, porque si ustedes ven una empresa que solamente produce pérdidas, pues, pues ustedes llaman en cintura al representante legal, ¿no? ¿Cómo, profe? Que si ustedes ven que la empresa solamente produce pérdidas, Ah, ustedes no. llamarían en cintura al representante legal, al gerente. Claro, Claro, profe, que está haciendo una mala gestión. ahí van todos. El gerente comercial, el gerente general y financiera. Sí, pero por ejemplo, en una asamblea de accionistas o en Ajá. una junta de socios, ustedes llamarían, ustedes, ¿a Al quién miran general, primero? al general, Al general, Al al general. general. ¿Y el general a quién va a ver después? Venga, financiero. ¿Usted financiero. por qué no me va usted por qué no me va a predecir flujos? ¿Usted por qué no me dijo que no había plata? Y el financiero, ¿qué es lo que hace? Comienza a ahorrar. ¿Qué papel higiénico de 20.000? No, de 10.000. Ya solamente pueden ir una vez al baño porque no hay papel. Eh, ya no Luciendo, se me va, ya no se me van a movilizar en taxi, sino que les toca en Transmilenio. uy, El mi, financiero, el financiero comienza a amarrar la platica y al comercial. ¿Y usted por qué no ha vendido? ¿Cuáles son sus proyecciones en ventas? ¿Cuáles son sus metas? Usted no está cumpliendo, señor. Y así. Lo que pasa es que las gerencias comerciales, las gerencias financieras, eso, eso surge cuando la estructura corporativa es muy grande, Jessica, pero no todas las empresas los tienen. Pero si es una sociedad, por lo menos debe tener un representante legal. sí, claro. Y eso es lo que hace, maneja todo. Cuando es una empresa pequeña, una pyme. Exactamente. Entonces, acá, por eso se evalúa la gestión de los administradores y en los administradores entran todos. Ejercer control sobre las operaciones del ente económico, vendo, no vendo, a cómo vendo. Fundamental la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas, lo que dijo Carlos. Ayuda a la conformación de la información estadística nacional. Y claro, porque es que uno pasa los reportes, entonces le está reportando a la DIAN, le está reportando a la Cámara de Comercio, le está reportando a la Superintendencia de Actividades, porque hay una superintendencia que controle y vigile, pues, le está reportando la información y ellos miran cómo está la situación económica de ese sector. Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social que la actividad económica de un ente represente para la comunidad. Si es rentable, si está ganando mucho, pues se mira a ver qué tan productivo es ese sector de la economía. Cualidad, ¿qué es el patrimonio? ¿Cómo se determina el patrimonio? Activos menos pasivos. Igual Activo menos patrimonio, pasivo. exactamente. ¿Y qué son los activos? Las propiedades, profe, Listo, las propiedades, ¿qué más? Las propiedades, el inventario, creo que el personal, los empleados, los colaboradores. No sé No, si aplica algo. no porque los trabajadores como tal no son un bien de la empresa. Ok. Hay de trabajo, pero no es activo. ¿Qué más? Como todo aquello que me genera como, ¿cómo es que llamarlo? Porfa, el Como, que tenga el micrófono prendido lo apaga y Camilo Rodríguez habla un poquito más duro, por favor. listo, qué pena, profe. Sería como también esas cosas que a uno le generan ganancia para la empresa, no sé, de pronto eso de activo corriente, como de pronto algo que no lo están pagando o algo por el estilo, no sé.
las cuentas por cobrar serían un activo. Pasivo, profe. Porque Ah, es no, ¿Estás no, como, seguro? un activo, perdón. Es activo igual que un vehículo, también, profe, es activo. Exactamente. Entonces, los Muebles, muebles, inmuebles, las cuentas por inmuebles, cobrar, el dinero en maquinaria, bancos. Entonces, la facturita que no me ha pagado Camilo, esa es una cuenta por cobrar y hace parte de mis activos. materia prima, insumos que ya se hayan pagado, profe. Todo eso son activos. ¿Y entonces qué son pasivos? las deudas de la empresa. Que se debe a Las corto y a largo deudas, plazo. Los las clientes que no hemos deudas. pagado. Perfecto. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Profe, pues a ti sí. Señora, A ti sí, pero yo no escucho al compañero. es que el Camilo Rodríguez está es por el celular, ¿cierto? No, profe, yo estoy por el computador. Pero tiene el micrófono muy bajito, siempre le escuchamos muy pasito. Yo pego la oreja a la pantalla para escucharlo. Voy a empezar a hablar un poco más duro. Qué pena. Listo. Sí. Entonces, cualidades de la información contable. Entonces, todo sistema contable se basa en procedimientos que identifican las transacciones realizadas por la empresa, por sus valores, describiéndolas de manera que permitan su adecuada clasificación y con la fecha en que ocurren para incluirlas en el periodo contable al cual corresponden. Entonces, ustedes compraron materia prima, va el auxiliar contable y lo mete en el sistema y dice, eh, se compraron 10 neveras. Eso va. Eh, se le pagó la nómina a los trabajadores. Eso va en la contabilidad. Se compró el café para los trabajadores. Eso se va registrando. Tal día registra entonces la fecha, la operación, quién es el proveedor, cuánto es el valor de la operación. Toda esa información tiene que ir registrada en la contabilidad. Por eso las empresas cuentan con un sistema contable, con un paquete contable. Entonces, comprenden todos los activos y pasivos que luego se reflejan en la actividad financiera. Ya definimos activos, pasivos. Activos comprenden los bienes y derechos financieros de la empresa que tiene la persona o empresa. Pasivos es el financiamiento provisto por un acreedor y representa lo que la persona o empresa debe a terceros, como el pago a bancos, proveedores, impuestos, salarios a empleados, etcétera. ¿Qué características debe cumplir un sistema contable? Entonces la norma nos dice que nosotros en el sistema contable la información debe, debe satisfacer adecuadamente sus objetivos, la información contable debe ser comprensible y útil. O sea, se debe comprender, saber en qué consiste la operación y debe ser útil. Debe ser clara y fácil de entender, cosa de que cualquier persona sepa cuál fue la operación, por qué se realizó y cómo se realizó. Debe ser útil, debe ser pertinente y debe ser confiable. Eh, el valor de realimentación, de predicción y debe ser oportuna. Debe ser confiable cuando es neutra, verificable y debe representar los hechos económicos. O sea, debe ser comprobable. Entonces, entonces, la información que yo tengo en mi sistema contable, pues no es solamente voy y se la paso a los interesados, llámese DIAN, llámese los socios, los accionistas, sino que el día de mañana vienen y nos hacen una auditoría. ¿Alguno de ustedes ha estado expuesto a una auditoría? No, De mi área sí. Nos revisan documentos y que todo esté en regla. Listo. Y una auditoría, ¿y saben en cómo se realiza una auditoría contable? No, no, señor, yo no. exactamente Entonces no. allá, señor. No, profe, no sé. Ah, bueno, entonces llegan allá o los auditores o las entidades de fiscalización y les dicen, bueno, ustedes compraron 5 paquetes de chistos. Sí, efectivamente compramos 5 paquetes de chitos.
¿Y dónde están los soportes legales? Entonces los soportes legales no los tenemos. Eso es una falta en la que está incurriendo la empresa porque no sería comprobable. Lo que yo registro debe de tener el soporte suficiente de que el día de mañana, si me llegan a realizar una auditoría, tenga los soportes suficientes para comprobar que se realizó la operación. Listo. Acá está la factura por la compra de los 5 paquetes de Cheetos. Ah, bueno. Entonces se los compraron a tal compañía. Y cuando van y averiguan en esa compañía, pues para ellos es lo que para nosotros es un egreso, para ellos tiene que ser un ingreso. Por eso la contabilidad se habla de que es un sistema de partida doble, de haber, deber, ingreso, eh, ingreso, egreso. Entonces, lo que para nosotros fue un egreso, para ellos tiene que ser un ingreso. Profe, una pregunta. Señora, En las auditorías, en este caso de la financiera, ¿cada cuánto se debe hacer? ¿O llegan de sorpresa o avisan? ¿Cómo es ese proceso? eso depende. Si son fiscalizaciones que adelantan las entidades, las pueden hacer en cualquier momento. Tienen una sospecha y allá te caen, pueden llegar de sorpresa. Y otra es que la compañía también puede tener proyectadas sus auditorías y eso lo determina la misma empresa dentro de la planeación que realice. Y ellos, digamos, si la misma empresa en su planeación del año dice que, no sé, en julio hay que hacer una auditoría, ¿ellos contratan a personas externas? La auditoría puede ser externa o interna. Entonces, una auditoría externa puede comprender la contratación de una firma auditora para que vaya a la empresa e investigue todo lo concerniente a, a los movimientos que está realizando las áreas que se pretenden auditar. O interna es que simplemente llega tu jefe y dice, venga ustedes, yo quiero revisar cómo están haciendo las cosas y, y ya, quiero saber en qué condiciones están. Ah, ok. Claro, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien, sí, señor. Claro. ¿Tienen alguna duda? Bien, profe. No, señor, ninguna. Bueno, entonces sigamos con nuestra historia contable. Esto es una contabilidad para abogados, o sea, pésima. Bueno, entonces, y como hablábamos hace un momento, la información contable debe ser comparable cuando ha sido preparada sobre bases uniformes. Comparable es, yo lo puedo comparar con el periodo inmediatamente anterior, con eso en una asamblea general de accionistas, yo presento los estados financieros y los comparo con el año inmediatamente anterior. Entonces presenté para el 2020 los del 2019 y los comparo con los del 2018. ¿Para qué? Para saber cómo ha sido el desarrollo empresarial y se compara en esos 2 años. Pero también puedo comparar dos periodos. Entonces, enero y febrero lo comparo con marzo y abril. Marzo y abril lo comparo con mayo y junio. Eso depende cómo lo considere la empresa. ¿Listo? La información contable es de interés para el empresario porque le permite cerciorarse de la situación general de sus negocios, de la cuantía del pasivo y del activo, la existencia de inventarios, la liquidez. También es importante para los terceros que ocasional o frecuentemente negocian con el empresario. Y ahí es muy importante la información financiera de la empresa. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a un banco, ¿qué es lo primero que le van a pedir a ustedes? Los estados de resultados y los balances. Los Los estados estados financieros. financieros.
Mm, Exactamente, me van a pedir los estados financieros. Páseme la renta, páseme los estados financieros que sabemos en qué condiciones está la empresa para saber si le prestamos o no. Resulta de que alguien quiere ir a invertir en su compañía. Déjeme ver cómo están los estados financieros, déjeme ver cómo está el estado de pérdidas y ganancias para ver si es rentable invertir o no es rentable invertir, porque yo no voy a depositar una plata que yo sé que puede morir el día de mañana, puede acabarse. También es importante que los terceros ocasionen frecuentemente negocios con el empresario, pues esa información depende de las operaciones de crédito que se les otorgan. Y es importante para el Estado, como director general de la economía, también le puede definir tasas e impuestos. ¿Qué, profe? ¿Qué es un balance general? Un informe financiero contable que refleja la situación económica y financiera de una empresa en un momento determinado. Normas básicas de cuentas, antes era el PUC, hoy en día estamos por las normas NIF, las normas internacionales de indicadores financieros. Entonces, implementación norma internacional de indicadores financieros, ley 1314 de 2009. Requisitos de la información contable, ya lo hablábamos de algunos. Uno, la información contable en Colombia se debe llevar en idioma castellano. Dos, por el sistema de partida doble. ¿Cuál es la diferencia, Jessica, entre el sistema de partida doble y la doble contabilidad? Ay, profe, no sé. Carlos, Camilos, ¿Cómo, ¿cuál de profe? los dos? ¿Cuál es la diferencia entre el sistema de partida doble y la doble contabilidad? No, yo no sé. Pues la doble contabilidad es, Entonces, pues, o sea, lo poco que sé es que se lleva una doble contabilidad cuando no se declara toda la, no sé, a los, como no se declara toda la facturación, profe, algo así, no sé. Y de partida doble no sé cómo sería. ¿Y Rodríguez qué dice? Camilo Rodríguez. No, profe, no había escuchado ese término, la verdad. Y Profe, lo Carlos, de partida doble no fue lo que acabó de decir usted, del debería haber. del debe y haber, sí señor, sistema de partida doble. Así es que se Eso. debe llevar la contabilidad. ¿Y qué sería la doble contabilidad, Carlos? No, Carlos está un poquito aislado. Bueno, entonces, la- efectivamente el sistema de partida doble es algo legal, es como se debe llevar la contabilidad. Entonces, cuando ustedes vieron en el colegio o de pronto en la universidad están viendo el sistema de partida doble y ven, ¿algunos ha visto qué es la T contable? ay, yo la he escuchado, profe, pero no. La Entonces, TECONDAE ustedes, no es, profe, ingresos o sea, los pasivos y activos, algo así, no recuerdo, ingresos, exactamente. egresos, y Es- pasivos o activos. Entonces, ingresos, egresos, activos, pasivos. Entonces, esa crucecita que se hace y usted va comparando un lado con el otro. Entonces, lo que ingresa por un lado tiene que salir por el otro. Entonces, si hubo una salida de mercancía, pues debió de haber existido un ingreso de dinero, o por lo menos una deuda por pagar a favor. Entonces, debe y haber. Ese es el sistema de partida doble. La doble contabilidad es un delito en el que incurren las empresas o los empresarios, las personas que están obligadas a llevar contabilidad. Y una cosa es la contabilidad que muestran ante las entidades públicas o de pronto ante los mismos socios, y otra la real. Entonces, yo tuve demasiadas pérdidas, pero no le voy a mostrar eso a la junta directiva. Entonces, venga, maquílleme la contabilidad para que no se vean todos los pasivos de la empresa. Delito.
o espera un momentico que no fue tan bien, pero ese que nos va tan bien, pues nos obliga a pagar más impuestos. Entonces, genéreme más pasivos para que yo no tenga que pagar tantos impuestos. Delito. Esa es la doble contabilidad. Entonces, la que uno tiene para uno mismo, la real, y la otra la que muestra. ¿Sí, Profe, para hombre? el tema, Señores, profe, para el tema, una preguntita, para el tema de presupuestos también se puede llevar doble contabilidad. O sea, si yo hago un presupuesto de gastos distinto al que realmente es, porque pues todo tiene que ser transparente, ¿no es cierto? ¿Eso también se puede llevar doble contabilidad o solo para lo que se ejecuta en realidad? claro, claro, es que todo eso hace parte de la contabilidad. Todo No, eso hace parte de la contabilidad. listo, profe. Entonces, los gastos. Venga, yo maquillo los gastos. Venga, yo maquillo el inventario. Entonces, quedó claro la doble contabilidad y el sistema de partida doble. ¿Sí? Sí, profe. Sí, señor. Profe, lo que pasa es que Sí, mi señor. micrófono está un poquito lento, por eso a veces no alcanza a responder. Esto, hermano Fresco, que yo sé que usted está ahí. En libros registrados, ¿qué querrá decir eso de en libros registrados? No sé, hay como unos libros contables, profe, ¿no? Es que Eh, ese exactamente. tema yo no sé mucho porque nunca he sido como parte de esas áreas. Entonces, eh, efectivamente, toda la información contable se tiene que registrar en libros. Así sea un sistema contable, la idea es que en cualquier momento se pueden imprimir lo que son los libros. Ahorita vamos a ver cuáles son los libros importantes que debe tener la empresa. Pero toda la información contable, aparentemente, así sea un sistema, debe estar registrada. ¿Para qué? Para que suministre una historia clara, completa y fidedigna. Entonces, clara, no haya duda, completa, que esté reportado todo y fidedigna, o sea, que sea verificable, que sea cierta de los negocios del comerciante. Por eso, ahorita hablamos de los soportes y comprobantes contables. Llega la entidad o llega el auditor y revisa, vengan, esto está en el sistema, esto está registrado. Acá vemos los auxiliares, acá estamos viendo los libros, así sea en el sistema contable, a través por medio de un sistema digital, de un software. Listo. Pero necesito llegar a ver los soportes porque necesito verificar que la información sea fidedigna. Y donde usted no la tenga, se mete en un problema. Entonces, soportes y comprobantes contables. El balance de apertura refleja activos menos pasivo igual al patrimonio neto. A partir de la apertura de la contabilidad, en los libros han de asentarse las operaciones mercantiles y todas aquellas que puedan influir en el patrimonio del ente económico. Pero ¿cuáles son los libros de comercio importantes? Los obligatorios. Entonces, una persona natural tiene que llevar un libro de mayor y balances, debe llevar un libro diario y debe llevar un libro de inventarios y de balances. Una sociedad, aparte de los libros anteriores, bueno, libro mayor y balances y libro de inventario y balances, el libro diario, no, mentira, sí, perdón. El li- Aparte de los tres libros anteriores, perdón, está el libro de actas y el libro de registros de accionistas.
¿Y ustedes saben cuál es el libro de actas y el libro de registro de socios? No, profe. No, profe, yo no. Yo he visto el acta de socio, pero no ningún libro. O es lo mismo. ¿Nadie? Profe, Los escucho. ¿Me escuchan ustedes a mí? o sea, el libro de socios es lo mismo que el acta. Documentos de... No, son dos libros totalmente diferentes, Jessica. Entonces, en una sociedad, tú trabajas en una sociedad limitada, ¿cierto? Sí, señor. Entonces resulta de que es una sociedad de personas y al ser una sociedad de personas, ahí debe haber, hay una junta de socios y Sí. la participación de esos socios debe existir un libro de registro de socios. Entonces, en ese libro, Profe, llámese ¿y eso es en físico, ese libro? ese libro físico donde va a decir, Jessica, ¿cuántas cuotas sociales tiene? Si es una sociedad por acciones, ¿cuántas acciones tiene? ¿Cuánto es su participación? ¿Y es, cuánto es su participación y cuál es el capital que vale en esa participación en la sociedad? Pues resulta de que eh, Jessica tiene 5 millones de participación en la sociedad, lo cual equivale al 5% de la sociedad, y Jessica se llama de tal manera y se identifica de tal manera y es dueña de esas cuotas o es accionista. Entonces llega Carlos con su sociedad por acciones identificadas y dice, yo soy dueño de 5.000 acciones, cada acción vale 1.000 pesos, eh, 5.000 por 1.000 da 5 millones de pesos y mi participación en la sociedad es el 5%. Ese es el libro de socios o de registro de accionistas, de registro de socios o de accionistas. Pero hay otro libro que es el de actas. Y en el libro de actas lo que se va a plasmar son las decisiones que se toman en cada una de las reuniones de la sociedad. Bueno, que hicimos junta de socios o asamblea general de accionistas y decidimos cambiar al representante legal. Se va incorporando en ese libro de registro de accionistas o en ese libro de junta de socios. Profe, una pregunta. Bueno, ¿qué, señora? Ahí de lo que estás diciendo, si van a, no sé, tomaron la decisión de cambiar el representante legal en una junta de socios siempre va a ser el que tenga mayor porcentaje de las acciones. No te entendí. ¿Me repites, por favor? En una junta de socios, ¿cierto? El representante legal siempre va a ser el que tenga mayor porcentaje de acciones de esa empresa, ¿o no siempre? No, no. ¿No? Inclusive el representante legal puede que ni siquiera sea socio. En la compañía donde yo trabajo, profe, es así. Él ni siquiera, el representante legal es el gerente, pero no es socio de la compañía. Sí, claro, se contrata a un tercero precisamente porque el socio no se quiere meter en ese chicharrón y hay con qué pagarle a un representante legal, porque imagínense, usted siendo socio, siendo representante legal, pues tiene el control porque va a manejar la información financiera, va a manejar la información de la empresa y las operaciones. Profe, ¿cómo así? ¿Eso se le paga? Aparte de la gerencia, ¿se le paga algo? Claro, y entonces, Ah, pues pucha. pues ¿Cómo en así, principio profe? deberían. Al representante legal se le tiene que pagar, se le debería pagar. Pues hay sociedades que no lo hacen. Profe, A por mí no, ser representante legal y aparte por ser el gerente general. no, puede que sea el mismo cargo, el gerente general puede ser el mismo representante legal, lo que pasa es que va a tener una remuneración, pero hay sociedades que no lo hacen porque son muy chiquitas, porque el mismo representante legal es el dueño. Entonces, por ejemplo, en la mía, que Dios me bendiga, pero no tengo ni nómina, no tengo ingresos. ¿Por qué?
porque no hay el capital suficiente para sacar una remuneración. Ah, Pero el día de mañana podría haber una contraprestación para ese representante legal. Lo ideal es que la haga y que ese representante legal tenga tenga un beneficio, una contraprestación. ¿Claro? sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, listo. En relación con los libros de contabilidad, se habla de principales u obligatorios y auxiliares. Eso ya lo habíamos hablado, eso es más técnico, facultativos o de detalle. Los primeros los impone la ley, los segundos dependen de la actividad empresarial o del sistema contable o de los que sean indispensables. ¿Quién me ayuda con la lectura del artículo 56, por favor? Permite que los libros de comercio se conformen con hojas removibles o formarse por series continuas de tarjetas, siempre que una u otras estén numeradas, puedan conservarse archivadas en orden y aparezcan autenticadas. Desde el punto de vista probatorio, a los libros de comercio se les reconoce el privilegio de hacer fe contra el empresario y en su favor, siempre que hayan sido registradas previamente en la Cámara de Comercio y que se hayan llevado de conformidad con los preceptos legales. Perfecto. Entonces, muchachos, ¿qué podemos extraer? Entonces, el artículo 56 nos permite que los libros de comercio se conformen en hojas removibles o formarse por series continuas de tarjetas. Pues es un libro que maneja su folio, tiene que llevarse en orden, pero las hojas pueden ser separables siempre que una y otra estén numeradas, o sea, que estén foliadas, puedan conservarse archivadas en orden y permanezcan autenticadas. Esos son aspectos netamente formales. Desde el punto de vista probatorio de los libros de comercio les reconoce el privilegio de hacer fe contra el empresario y en su favor. Y ya nos estamos metiendo nosotros en lo que es la parte jurídica. Ya nos vamos a meter nosotros con lo que realmente es la legislación comercial, el código de comercio con relación a la contabilidad. Entonces, siempre que haya sido registrados previamente en la Cámara de Comercio y que sean llevados de conformidad con los preceptos legales. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo la la norma? Oiga, los libros usted los tiene que llevar a la Cámara de Comercio para que les ponga el sellito. Previamente debieron de haber sido registrados. ¿Claro? Sí, señor. Sí, profe. Artículo 48 del Código de Comercio. ¿Me escucharon? Señor profe, Artículo 48 del Código de Comercio. artículo 4. No, 48, 48. vocalicemos, profe. Artículo 48, pero por su merced. Ya lo busco. Ay, marica. 48. Dice, conformidad de libros y papeles del comerciante a las normas comerciales, medios para el asiento de operaciones. Todo comerciante conformará su contabilidad, libros, registros
contables, inventarios y estados financieros en general, a las disposiciones de este código y demás normas sobre la materia. Dichas normas podrán autorizar el uso del sistema que, como la microfilmación, facilite la guarda de su archivo y correspondencia. Asimismo, será permitida la utilización de otros procedimientos de reconocido valor técnico contable con el fin de asentar sus operaciones siempre, siempre que facilite el conocimiento y prueba de la historia clara, completa y fidedigna de los asientos individuales y el estado general de los negocios. Entonces, ¿qué querrá decir eso? Que todo debe estar, espere, verá, es una palabra acá. ¿No? Que todos los Entonces, los libros, comerciantes deben llevar una contabilidad en libro, registro contable o todo lo que diga la ley con respecto a esto. bueno, entonces los libros se pueden llevar, los registros se pueden llevar en físico o se puede autorizar la microfilmación para llevar la guarda de los registros contables. Entonces, pero siempre que se pueda verificar la historia clara, completa y fidedigna de los asientos. ¿Y ustedes saben durante cuánto tiempo se deben de conservar estos libros? Uy, no, profe. No, profe. Eso debe ser por un buen tiempo y largo, porque yo sí he visto que llaman archivo muerto y van barriendo eso pues, no cada rato. Dejan un... ¿Son 8 o 10 años? Si no 10 años, conservación de libros y papeles contables. Profe, 10 años, pero ven, un segundito, terminamos con este punto. Entonces, los papeles de comercio del empresario comprenden la correspondencia relacionada con los negocios, los soportes, comprobantes que sirven de respaldo a las partidas asentadas en libros. Entonces, ya sabemos nosotros de que debemos llevar unos registro físico, pero también los podemos digitalizar, llevar a través de medios digitales, siempre y cuando se conserven. Ahorita cuando miremos la conservación de los libros, nos vamos a dar cuenta de que estos documentos, hay un deber de conservación mínima de 10 años y después de 10 años tenemos que ir ante la Cámara de Comercio para que nos autorice o la microfilmación o la conservación a través de otros medios que garantice y de fe fidedigna de la información que esté conservada, pero prácticamente la información es vitalicia. De esta misma manera opera para los correos electrónicos y para la información digital, para que lo tengan en cuenta, muchachos. ¿Qué ibas a decir, Jessica? Profe, era eso, que si en llegado caso, no sé, como debe estar en 10 años, y si en ese plazo de tiempo los documentos no se dañaban, se deterioraban, entonces que si les tenía que una multa o algo por el estilo. Pues tienes que mirar la posibilidad de reconstruirlos y si no tienes la posibilidad de reconstruirlos, tienes que denunciar la pérdida de esos documentos. Vale. Listo, entonces, obligatoriedad de elaborar periódicamente un inventario y un balance general. Efectivamente, la norma a nosotros nos va a exigir por lo menos que se realice un inventario y un balance general por lo menos al año, pero las empresas pueden regular más de uno al año. Entonces, al iniciar sus actividades comerciales y por lo menos una vez al año, todo comerciante elaborará un inventario y un balance general que permitan conocer de manera clara y completa la situación de su patrimonio. Conservación de los libros y papeles contables, reproducción exacta, que era lo que hablábamos hace un momento. Los libros y papeles de comercio deberán ser conservados cuando menos por 10 años, contados desde el cierre de aquellos o la fecha del último asiento de documento comprobante. Entonces, la última vez que se realizó la operación o se registró la operación. Transcurrido ese lapso, podrán ser destruidos por el comerciante siempre que por cualquier medio técnico adecuado garanticen su reproducción exacta. Entonces yo los puedo destruir, pero
o los puedo digitalizar o los puedo microfilmar, pero deben de garantizar su reproducción exacta. Además, ante la Cámara de Comercio donde fueron registrados los libros, se verificará la exactitud de la reproducción de la copia y el secretario de la misma Cámara de Comercio firmará acta en que anotará los libros y papeles que se destruyeron y el procedimiento utilizado para su reproducción. Lo anterior aplica para los mensajes de datos. Ojo, WhatsApp, correos electrónicos con información comercial. Artículo 38 de la Ley 527 de 1999. ¿Quién me ayuda con la lectura de ese artículo, por favor? 538. Tururú. Eh, 538. Tengo el micrófono. Es casos en que no se puede conceder patentes de invención. ¿Es esa, profe? Artículo 38 del Código de la Ley 527 del 99, Jessica. Ah, profe, entonces espérate. Pero si acá está publicado. Profe, espérate que... ...38 la ley, listo. Excepciones al derecho de reserva. Los libros y papeles del comerciante no podrán examinarse por personas distintas de sus propietarios o personas autorizadas para ello. Gozan de confidencialidad y reserva empresarial y no podrán ser solicitados sino para los fines indicados en la Constitución Nacional y mediante orden de autoridad competente. Lo dispuesto en este artículo no registrará el derecho de inspección que confiere la ley a los asociados sobre libros y papeles de la compañía comerciales, ni el que corresponda a quienes cumplan funciones de vigilancia o auditoría en las mismas. ¿Sigo leyendo? ¿Qué se suena, qué se escucha el fondo? No es por mi lado. ¿No? Pues es horrible. ¿Sigo leyendo, profe? Por favor. Ok, sanciones por violación de reserva de los libros. El revisor fiscal, el contador o el tenedor de los libros regulados de este título que violen la reserva de los mismos serán sancionados penalmente. Exhibición o examen de libros de comercio ordenado de oficio. Los funcionarios de las ramas jurisdiccional y ejecutiva del poder público solamente podrán ordenar de oficio la presentación o examen de los libros y papeles del comerciante en los casos siguientes. Para la tanación de los impuestos a fin de verificar la exactitud de las declaraciones, para la vigilancia de los establecimientos de crédito, las sociedades mercantiles y las instituciones de uso común, en la investigación de delitos conforme a las disposiciones del Código de Procedimiento Penal y en los procesos civiles conforme a las normas del Código General del Proceso. Exhibición y examen general de libros. Los tribunales o jueces civiles podrán ordenar de oficio o a instancia de parte la exhibición y examen general de los libros y papeles de un comerciante en los casos de quiebra y de liquidación de sucesiones, comunidades y sociedades. Exhibición parcial de libros. En situaciones distintas de las
en situaciones distintas de las contempladas en los artículos anteriores, solamente podrán ser examinados los libros y papeles de comercio mediante exhibición ordenada de los tribunales o jueces, a petición de parte legítima, y que la exhibición y examen se limitarán a los libros y papeles que se relacionen como la controversia. La exhibición de libros podrá socializarse antes de ser iniciado el juicio con el fin de preconstruir pruebas, Preconstituir. preconstituir pruebas u ordenarse dentro del proceso. El solicitante acreditará la calidad de comerciante de quien haya de exhibirlos. Listo. Ven, Jessica. Entonces comencemos ya a explicar el tema. Hay unas excepciones al derecho de reserva. ¿Qué quieren decir que exista excepciones al derecho de reserva? Y es, en principio, la información financiera y contable de la información de una empresa es reservada, no tiene por qué ser sabida por todo el mundo, no tiene por qué ser conocida por todo el mundo. Entonces, hay unos socios, incluso hay unos tipos societarios, por ejemplo, como la sociedad anónima, la sociedad por acciones simplificada, que para poder ver la información de la empresa, para los mismos socios, solamente se pueden ver en los términos que establece algo que se llama el derecho. Llámese 15 días antes de la Asamblea General de Accionistas, llámese 5 días antes de la Asamblea General de Accionistas. Porque la información tiene que ser reservada y no puede llegar cualquier persona y decir, venga, pero páseme la información, venga, pero muéstrame la información. Eso está clarísimo. Entonces, pero hay unas excepciones. Esas excepciones, eh, pues tienen unas implicaciones. ¿Y cuáles son esas implicaciones? Las excepciones son establecidas en la norma y es, mire, hay unas autoridades que tienen que saber de esa información, tienen que conocer esa información. Llámense las entidades tributarias, llámense los jueces a través de un proceso judicial, a través de una orden de una autoridad judicial, o siempre y cuando tenga competencia para solicitar dicha información. Entonces, los libros y papeles del comerciante no podrán examinarse por personas distintas de sus propietarios o personas autorizadas para ello. Gozan de confidencialidad. Confidencialidad es total reserva y reserva empresarial y no podrán ser solicitados sino para los fines indicados en la Constitución Nacional y mediante orden de autoridad competente, ya sea una entidad pública con facultades, con competencia, o ya sea mediante un juez que ordene la fiscalización de esos libros. Entonces, lo dispuesto en este artículo no restringirá el derecho de inspección que conforme a la ley tienen los socios, pero como les decía hace un momento, el derecho de inspección no es eterno, no es en cualquier momento, sino que es solamente cuando lo establezca la norma. 15 días antes de la reunión para revisar estados financieros, libros, papeles de comercio, o sea, la reunión ordinaria en las sociedades anónimas, 5 días en la sociedad por acciones simplificada. ¿Qué pasa si se viola esa reserva de los libros? Entonces, el revisor fiscal, el contador o la persona quien tenga a su cargo los libros y violen la reserva pueden ser sancionados penalmente, porque hay algo que se llama secreto profesional que no pueden ellos vulnerar. Examen o exhibición de libros de comercio ordenado mismo. Entonces, los funcionarios de las ramas jurisdiccionales, como le decía un momento, entonces un juez penal, un juez civil y ejecutiva del poder público, entonces las entidades públicas, llámese DIAN, llámese UGPP, solamente podrán ordenar de oficio la prestación o examen de libros y papeles del comerciante en los siguientes casos.
Para la tasación de impuestos, a fin de verificar la exactitud de las declaraciones, ahí tenemos la DIAN y la UGPP. Para la vigilancia de los establecimientos de crédito, las sociedades mercantiles y las instituciones de utilidad común, podemos tener una superintendencia de sociedades, una superintendencia de industria y comercio, una, unas entidades también de fiscalización. En la investigación de delitos conforme a las disposiciones del Código de Procedimiento Penal, fiscalías, jueces penales. En los procesos civiles conforme a las normas del Código General del Proceso, los jueces civiles. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Bien, ¿Está profe. claro? Sí, señor. Exhibición y examen general de libros. Entonces, los tribunales o jueces civiles podrán ordenar de oficio o instancia de parte. Entonces, ¿eso qué quiere decir que sea de oficio o instancia de parte? Pues, o ellos directamente pueden dar la orden con fines probatorios de verificar los libros, o porque una de las partes en un proceso judicial resulta de que Camilo me demandó a mí, demandó mi empresa y solicitó la exhibición de esos documentos, de esos libros de comercio, y el juez ordena esa prueba por considerarla útil y pertinente al proceso, conducente, pertinente y útil. Entonces, van y me hacen a mí la exhibición por una orden judicial a petición de parte. De oficio es cuando lo hace directamente el juzgado. Y examen general de los libros y papeles de un comerciante en los casos de quiebra y de liquidación de sucesiones, comunidades y sociedades. Exhibición parcial de libros. ¿Qué quiere decir esa exhibición parcial de libros? Y es que yo puedo solicitar la prueba solamente, o el juez puede decretar la prueba solamente en lo que yo pretenda probar. Ah, resulta de que Camilo me vendió 5 computadores y yo dije que eran 4. Muy bien. Entonces, pues esa prueba que usted me decrete, efectivamente, solamente tiene que conllevar a lo que corresponde a las operaciones realizadas entre los dos, no a las operaciones generales de la compañía. Entonces no me pueden obligar que por una prueba yo muestre toda mi información contable, solamente lo que es importante o relevante para el proceso o la controversia que surgió entre los dos. ¿Claro? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, en situaciones distintas de las contempladas en los artículos anteriores, solamente podrán ser examinados los libros y papeles de comercio mediante exhibición ordenada por los tribunales o jueces a petición de parte legítima, para quien esté interesado en el proceso, pero la exhibición y examen se limitará a los libros y papeles que se relacionan con la controversia. No puede ir más allá. La exhibición de libros podrá solicitarse antes de iniciado el juicio como una prueba prejudicial con el fin de preconstituir pruebas u ordenarse dentro del proceso. El solicitante acreditará la calidad de comerciante de quien haya de exhibirlos. ¿Cómo se debe de practicar esa exhibición? Pues el examen de los libros se practicará en las oficinas o establecimientos del comerciante, o sea, allá tiene que ir el juez, allá tienen que ir la parte, y si hay peritos, o sea que necesitamos un experto, pues allá tiene que ir el perito, y en presencia de este o de la persona que lo represente. El juez o funcionario hará constar los hechos y asientos verificados y además del estado general de la contabilidad de los libros con el fin de apreciar si se llevan conforme a la ley y en consecuencia reconocerles o no el valor probatorio correspondiente. ¿Qué pasa si yo no me presto para esa exhibición de libro? Entonces yo voy, viene el juez, viene el perito, vienen todas las autoridades y yo les digo, no, qué pena, pero yo no me voy a prestar y les escondo los libros o no les dejo ver la documentación. Si el comerciante no presenta los libros y papeles cuya exhibición se decreta, oculta alguno de ellos o impide su examen, se tendrá como probados en su contra. Entonces, si yo pretendía que no se fallara en contra mía o que no se probara ese hecho en contra mía, pero no los dejo ver, entonces ya se tendrá como cierto lo que están alegando en mi contra y lo que pretendía demostrar mi contraparte. Entonces es como si yo confesara de que no estoy cumpliendo. Quien solicite la exhibición de libros y papeles de un comerciante se entiende que pone a disposición del juez
los propios. ¿Claro? Sí, profe. O sea, el hecho de no presentarlo asume la culpa de una vez. Exactamente, exactamente. Ya prácticamente ya usted, lo importante en un proceso, Camilo, siempre van a ser las pruebas. Y si la prueba que usted pretende hacer valer, ya la norma me está diciendo, si usted no la presenta, es como si se probara en su contra, ya perdió el proceso, hermano, no tiene nada que hacer. ¿Listo? Ok, profe. Listo, validez de los libros y papeles de comercio. Los libros y papeles de comercio constituirán plena prueba de las cuestiones mercantiles que los comerciantes debatan entre sí, judicial o extrajudicialmente. Entonces, tienen demasiado valor probatorio en las pruebas contables, en las pruebas de inventarios, en la prueba de suministro de mercancías. En esas discusiones tiene total valor probatorio. En materia civil, aún entre comerciantes, dichos libros y papeles solo tendrán valor contra su propietario en lo que ellos conste de manera clara y completa, siempre que su contraparte no lo rechace en lo que le sea desfavorable. Entonces, en materia civil, aunque entre los comerciantes dichos libros y papeles solo tendrán valor contra su propietario, o sea, si se logra demostrar, si se evidencia algo en mis libros, lo que se evidencie puede ser prueba en mi contra, en lo que ellos conste de manera clara y completa, siempre que su contraparte no lo rechace lo que le sea desfavorable. Entonces yo tengo la posibilidad también de objetar. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, muchachos, vamos terminando. O sea, la parte más importante. Y es, ¿qué vamos a hacer? Cada uno de nosotros va a leer uno de estos numerales y lo va a explicar. Entonces, Carlos, ¿está atento? Sí, señor. Entonces lea desde el encabezado, desde el título y el numeral primero y porfa lo explica. Dice, valor probatorio de libros y papeles en diferencias entre comerciantes, reglas. Derogado por el literal C, artículo 626 de la ley 1564 de 2012. En las diferencias que surgen entre comerciantes, el valor probatorio de sus libros y papeles se determinará según las siguientes reglas. 1. Si los libros de ambas partes están ajustados a las prescripciones legales y concuerdan entre sí, se decidirá conforme al contenido de sus asientos. ¿Qué quiere decir eso? Listo, profe. Ahí lo que trata de decir es que teniendo en cuenta los libros contables, ¿sí? Si todo está claro, ajustado, como lo dice el mismo literal, el contenido como tal tendrá una valoración como conforme, o sea, va a ser habilitado. Eso entiendo de ese primer punto. No le entiendo, Carlos. Digamos que el libro, si el libro está siendo revisado, y es claro, y está lo que se está solicitando, no va a tener ningún inconveniente al momento de realizar una revisión fiscal o una auditoría. Mire, acá nosotros, lo primero es que nos pongamos en la mente, visualicemos ese teatro, que estamos en un juzgado y estamos en un pleito. Resulta de que yo le llevo vendiendo, ahora que está de moda la venta de tapabocas,
6 meses vendiéndole tapabocas a Carlos. En esos 6 meses le he vendido a Carlos 10 millones de tapabocas. Carlos me debe unas facturas y esas facturas obedecen a 1 millón de tapabocas. 1 millón de tapabocas, más o menos a 1.200 tapabocas. Estamos hablando de 1.200 millones de pesos. ¿Sí? Tenemos un conflicto, los dos. Carlos no me paga, yo demando a Carlos para que me pague y pedimos la prueba contable. En inventarios, de lo que de lo que ha salido de la mercancía en inventarios y de lo que se ha registrado en facturación y en ingresos y salidas contables. ¿Estamos todos en el caso? Sí, señor. Profe. Listo. Entonces, la primera regla me dice, si los libros de ambas partes están ajustados a las prescripciones legales, porque van a revisar los libros de contabilidad de Carlos y los míos, resulta de que los dos concuerdan con lo que dice la ley. Entonces se decidirá conforme al contenido de sus asientos. Y resulta de que en los asientos aparecía que se había registrado la facturación por ese millón de tapabocas, pero Carlos no me lo quería pagar. Entonces, prueba suficiente. Los libros se ajustan a las prescripciones legales y concuerdan. Efectivamente, a mí me aparece por cobrarle a Carlos 1.200 millones y a Carlos por pagarme a mí. No hay discusión alguna. La regla más clara, perdón. ¿Sí? Ok, profe, sí, señor. Listo, entonces nos vamos, Camilo Rodríguez, con la segunda regla. El mismo caso, pero ya con la segunda regla. Vale, profe. Listo. Si los libros de ambas partes se ajustan a la ley, pero sus asientos no concuerdan, se decidirá teniendo en cuenta que los libros y papeles de comercio constituyen una confesión. Entonces, pues, este ejemplo nos está diciendo que listo, los libros de ambas partes se ajustan a la ley, pero sus asientos no concuerdan. ¿Eso qué quiere decir? Que de pronto, tomando el mismo ejemplo que dice el profesor de los tapabocas, pues de pronto eh, yo, yo compré 5.000 tapabocas, pero estoy colocando en mis asientos contables 4.000. Entonces, pues no está concordando y se debería hacer el procedimiento reglamentario para que se ajuste. No sé si estoy en lo correcto. Sí, sí, pero también no para que se ajusten, porque acuerden que estamos frente a un juez y el juez va a tomar la decisión. Ya acá no se van a hacer ajustes. Los ajustes los hago yo como empresario, pero el juez que va a decir, ah, bueno, listo, es que usted le vendió 5.000 tapabocas. Carlos está diciendo que solamente me vendió 4.000 tapabocas, que yo le vendí a Carlos solamente 4.000 tapabocas. Entonces llega el juez y yo estoy aduciendo, venga, yo le vendí fue a Carlos 5.000. Entonces, Carlos, déjeme ver su contabilidad. ¿Se ajusta a la ley? Sí, lleva la contabilidad conforme a la ley, en libros contables, ha hecho bien los registros, no hay ninguna objeción. Jesús, ¿lleva la contabilidad ajustada a la ley? Sí, efectivamente. Resulta de que Carlos tenía en sus registros 4.000 tapabocas y yo tenía en mis registros 4.000 tapabocas, pero yo le estoy cobrando a Carlos 5.000. Entonces se decidirá teniendo en cuenta los libros y papeles de comercio que constituyen una confesión. Ah, bueno, entonces viendo esos libros y soportes contables y diéndome cuenta de que Jesús solamente registró en su contabilidad 4.000, así Carlos le deba 5.000, solamente registró 4.000 tapabocas. Entonces, lo siento, Jesús, se le da la razón a Carlos. Bueno, que solamente tenía registrados 4.500. Ah, bueno, entonces se mira a través de otros medios de prueba a ver efectivamente dónde hubo esa diferencia de los 500 tapabocas. Pero se mira pero no le puedo cobrar los 5.000. Entonces eso es como una confesión y confesión es una declaración en mi contra.
es aceptar una escritura conforme a lo que constan en los libros de comercio y en los soportes contables. ¿Está claro? Sí, señor. ¿Alguna duda, muchachos, hasta acá? No, señor. No, no, profe, ninguna. Listo. Ya, Camilo Rodríguez. Jessica, numeral tercero. 3. Si los libros de una de las partes no están ajustados a la ley, se decidirá conforme a los de la contraparte que los lleve debidamente. Si aquella no aduce plena prueba, que destruya o desvirtúe el contenido de tales libros. ¿Qué quiere decir eso? El mismo caso. Pues que en este caso, digamos que la compañía no lleve en orden los libros contables, ¿no? Ay, no, profe, me enredé. O sea, tengo la idea, pero no sé cómo explicarla. Vuélvelo a leer. Si los libros de una de las partes no están ajustados a la ley, ok, alguna de las dos empresas se decidirá conforme a los de la contraparte. Ah, ok, que los lleve debidamente. Si aquella no aduce plena prueba que destruya o desvirtúe el contenido de tales libros. ¿Qué quiere decir? Profe, pues, ¿qué quiere decir? Que en este caso, ambas partes, por ley, deben llevar debidamente los libros contables, ¿cierto? Pero si en esta ocasión una de las partes no lleva el libro contable a lo conforme a la ley, entonces la que lleve el libro debidamente es a lo que la ley va a coger como pruebas. Bueno, entonces ven, lo miramos con un ejemplo. Entonces, si los libros de una de las partes no están ajustados a la ley, entonces resulta de que la misma operación, 5.000 tapabocas que yo le vendí a Jessica. Jessica solamente está diciendo que yo le vendí 4.000, que debían de ser, y yo estoy diciendo que le vendí fueron 5.000. Pero resulta de que mis libros no están ajustados a la ley, pero los tuyos sí. O sea, tú cumples con los libros que estén registrados, estén en idioma castellano por el sistema de partida doble, eh, debidamente registrar la información y todo. Yo como compradora, ¿cierto? Sí, tú como compradora. Ajá. Entonces se decidirá conforme a los de la contraparte que los lleve debidamente. Entonces, pues si yo no los llevo debidamente, sino que yo los estoy llevando en un librito de matemática o en un paquete contable desactualizado que no cumple con la norma, pero tú sí los llevas bien, pues se va a decidir conforme a lo que tú lleves, porque yo no estoy llevando debidamente los libros. ¿Quedó claro, Jessica? Sí, profe, así era mi idea, pero yo no sabía cómo explicarla. Es que a veces es mejor con un ejemplo. La Ujú. que Sí, no señor. usa plena prueba que destruya o desvirtúe el contenido de tales libros. Listo, entonces, Camilo Pulido, el cuarto caso. El cuarto, si los libros de ambas partes no se ajustan a las principales a las precisiones legales, se Prescripciones. prescripciones legales, perdón, se prescindirá totalmente de ellos y solo se tomarán en cuenta las demás pruebas allegadas al juicio. Bueno, profe, eso quiere decir que si ninguno de los dos lleva el libro como es o no es acorde a lo que ellos están exponiendo, pues se tendrán en cuenta otras pruebas como son, no sé, facturación de compras y me imagino que facturación de venta también, no sé, Testimonios. o movimientos de bancos o
exactamente, o testimonios o testigos, cualquier otro medio de prueba que se considere. Así es, Camilo. Listo, profe. Entonces, la última es si una de las partes lleva libros ajustados a la ley y la otra no lleva contabilidad o no la presenta, pues se decidirá conforme a los que de la persona que lleva los libros ajustados a la ley. Porque si la otra no lleva contabilidad, pues lo siento. Y ahí sí no se admite prueba en contrario. No, que es que los voy a tachar, que es que voy a aportar otras pruebas, que es que voy a discutir. No, señor. ¿Quién lo manda a no llevar contabilidad? ¿Claro? Sí, señor. Eso. Aceptación de lo que consta en libros de la contraparte. Si una parte ofrece estar a lo que consta en los libros y papeles de la otra, entonces si yo digo, pues yo me sujeto a lo que diga la contabilidad de Camilo Pulido, listo. Si esa contabilidad dice que es adversa a lo que yo estoy diciendo, si yo digo, es que solamente me vendió 4.000 y Camilo está diciendo 5.000, pero yo me someto a lo que dice la contabilidad de los libros de Camilo, es lo que dice la contabilidad de Camilo. Y si dice 5.000, no puedo, no puedo oponerme. Me estoy sometiendo a lo que está en la contabilidad de Camilo. Principio de indivisibilidad. Recuerden que al principio hablábamos nosotros de la buena fe de vida frente a los libros de comercio. Y acá lo vemos en una expresión. Y es que si yo acepto lo que consta en los libros de comercio o en una parte de ellos o en ellos, pues yo no voy a aceptar solamente lo que me sea favorable. O sea, si yo digo, venga, yo me voy a someter a lo que digan los libros de Camilo, pero solamente lo que me favorezca, lo que me desfavorezca, no. No, acá opera la indivisibilidad, o es todo o nada. Entonces, en consecuencia, bueno, la fe de vida de los libros es indivisible. En consecuencia, la parte que acepte lo favorable en los libros de su adversario estará obligada a pasar por todas las enunciaciones perjudiciales que ellos contengan. Entonces, estoy aceptando lo que dicen los libros de comercio de Camilo, tanto en lo favorable como en lo desfavorable, si se ajustan a las prescripciones legales y no se comprueba fraude. Camilo Pulido, doble contabilidad que ya lo discutimos. Doble contabilidad, derogada por literal, artículo 626 de la ley 1569 del 2012. Si su comerciante lleva doble contabilidad, ocurre en cualquier otro fraude de tal naturaleza, sus libros y papeles solo tendrán valor en su contra. Entonces, si un comerciante lleva doble contabilidad o incurre en cualquier otro fraude de tal naturaleza, ya les había dicho que era delito, sus libros o papeles no tendrán valor en su contra. Solo tendrán valor en su contra. O sea, todo lo que diga va a ser usado en su contra. Habrá doble contabilidad de cuando un comerciante lleva dos o más libros iguales en los que registre en forma diferente las mismas operaciones o cuando tenga distintos comprobantes sobre los mismos actos. Muchas O sea, eso de distintos comprobantes, profe, quiere decir, supongamos, no soportes, factura, sino remisiona. soportes, soportes contables. Ah, bueno, la factura, eso es soporte. Eh, los soportes evidentemente elevados. Entonces, yo llevo la contabilidad, pero lo único que tengo son recibos de caja menor cuando debía llevar facturas. Oiga, no. ¿Sí me hice entender, Camilo? ¿Me escuchan? Sí, profe, por ejemplo, tengo una duda.
de pronto yo tengo, yo soy una empresa de manufactura y llevo mal mi inventario y de pronto cuando yo hice, como subí todos los datos en el balance general, eso quedó inconforme. ¿Esto podría demostrar algo como doble contabilidad? No le entiendo. O sea, yo en el inventario no le capté bien, Camilo. Mira, profe, entonces pues no sé, no solo como en el inventario, si de pronto yo tengo un error, pero no lo hago como, no sé cómo decirlo, que no lo haga a propósito. Entonces si de pronto yo contabilicé mal mi inventario y subí mal el balance, y eso es lo que yo estoy presentando. Si ellos se dan, por ejemplo, cuenta que yo no tengo 5.000 tapabocas, sino tengo 4.000, un ejemplo así, eso podría estar en mi contra, ¿sí? Sí, pero no, yo no lo veo como llevarlo a una doble contabilidad. Yo no lo llevaría a una doble contabilidad. Si usted es recurrente y teniendo, o sea, porque es que usted no hace un inventario cada año, usted lo hace de manera frecuente. Y si usted también se da cuenta de que efectivamente las cosas son así, y si usted verifica el fraude, ahí sí puede haber doble contabilidad. Pero si lo hace de manera, pues lo hace por un error sencillo, pues hay que mirar los alcances. Vale. Normalmente, ¿cuáles son como de pronto donde sí se incurren estos delitos? No sé, de pronto, ¿cómo, eso se le podría decir como maquillar la contabilidad? ¿Sí, profe? Sí, no, pero es que doble contabilidad no es que usted cometa un error. Usted, Sí, no, usted, sí, usted cometió el error, pero maneja una sola contabilidad. Pero resulta de que usted no cometió el error. Usted lo que hizo fue camuflar 1.000 tapabocas. Entonces, sí, y entonces se Profe, verifica, perdón, se verifica que en la junta de socios usted está presentando la información real y la información que van a presentarle a bancos, por ejemplo, o a entidades financieras. Entonces, esos 1.000 tapabocas los están vendiendo por debajo de cuerda para evadir el IVA, para evadir retenciones, y resulta de que alguno de los socios o el representante legal o el secretario o algún empleado sapea ese hecho. mm, ¿Sí, sí, listo, profe. sí le queda un poco más claro? Sí, profe. Vale, Porque muchas es que gracias. doble contabilidad, lamentablemente, pues no debería decirlo, pero se presenta mucho. El problema de la doble contabilidad es cuando es evidente. Ah, listo. Y Vale. lo ideal es no hacerlo. O sea, dentro de la responsabilidad social que nosotros tenemos es ser muy transparente en la información porque ya sabemos que eso puede conllevar un delito. ¿Y vas a decir, Jessica? profe, una pregunta. Hablando sobre la doble contabilidad, necesariamente el representante legal tiene muchas veces conocimiento sobre esa contabilidad. Pues es que sí, el representante legal es una de las personas que directamente debe estar o más enterado o que es cómplice de que se haga. Oh, ok. Inclusive las acciones penales en principio recaen en el contador, en el revisor fiscal y en el representante legal. Ah, ok, Y profe. ustedes que tienen gerente financiero, venga para acá. O sea, sobre todo el mundo. Pues no es todo el mundo, Pues todo lo que pero esté relacionado pues a la parte financiera de la empresa. pues a esa operación. Sí, a esa área. Área. Sí. Ok. ¿Listo, muchachos? Profe, hoy el internet le funcionó muy bien. Felicitaciones. Muchas gracias. Si no, nos hubiera tocado a las 6 de la mañana. Ay, tan bello. Como Camilo Pulido que madrugó igual que nosotros. Pero usted no se queda sin la sátira, ¿no? Pero Camilo, dígale, si se la echó al rector, ¿por qué no me la va a echar a mí? ¿Cómo así, profe? Ay, profe, pues sí, la verdad.
Año y medio, 3 semestres, yo no conozco al rector. Y aparte de eso, peleando porque estaba demorando en la conexión. Profe, se demora como 15, 20 minutos. Qué falta de respeto. Bueno, si a mí no me da un minuto para enviarles el mensaje. No, pero tenía razón. No, no, porque de pronto no hay clase y no me di cuenta, no mire el WhatsApp, no mire los correos que quizás envió, no me copió. No, pero ¿sabes por qué estos enredos míos? Porque tengo clases en Zoom y en Meet, y las de Zoom no me toca programarlas así. Entonces, me confío y cuando me doy cuenta no es, ya cuando va a comenzar el encuentro es miércoles, esta no es por Zoom, sino por Meet. Pero ya que ya nos quedan 15 días para programar todas las del semestre. Profe, ahí veré lo buena gente que es. Lo buena gente, envíenme esos trabajos donde no me los envíen por tarde el domingo. Ay, profe, ¿sí te llegó mi trabajo de las cámaras de comercio? Ay, marica, yo sí le envié. Es que no tengo acceso acá. Profe, pero ¿cuántos tenemos pendientes? Solo Profe, ¿cuál uno, ¿no? trabajo? Miren, esas son las Solo investigaciones. Ustedes saben a qué trabajo me refiero. Las investigaciones están en la conciencia de ustedes, pero Uy, tengan en cuenta de que el trabajo que yo estoy pidiendo es el protección al consumidor, protección de datos personales y protección de la competencia por tarde este domingo, porque es que este trabajo era para hace un mes y vengo pidiéndolo desde comienzo de año. Les dije, prepárense y tiene Profe, que ser un buen trabajo, profe, una muy pregunta. buen trabajo. ¿Trabajo o presentación o las dos? Trabajo y presentación, y las dos las quiero en el correo electrónico, porque ustedes comienzan a Ok, el próximo encuentro. Y no me van a decir listo, muy profe. por encima, es que no he tenido tiempo, porque la Lora, mejor Listo. dicho, no hay excusa. Y trabajos por enviar, profe, no me vaya a pasar de pronto la del corte pasado. Inclusive, ¿quién tiene protección de datos personales? yo, profe. Yo, profe. Pensemos que con ustedes dos debe ser tan bueno el trabajo en tema de tratamiento de datos personales que con eso vamos a salir en la semana de élite. ¿Cuándo es la profe, semana de élite? profe, la semana de élite no es esta semana o es la otra. Entonces tengan en cuenta de que sus exposiciones de todas formas van a ser cada uno de ustedes, no solamente una exposición para nosotros de protección al consumidor, de protección de datos personales y de protección a la competencia, sino que esas exposiciones, acompañado obviamente por el suscrito, van a dar una charlita sobre cada uno de sus temas. Profe, qué pena, yo corrijo. Protección de datos al consumidor tengo yo. Protección de datos al consumidor, me está mezclando dos temas. O es protección de datos personales o es protección al consumidor. Protección al consumidor, perdón. Eso. Pero entonces pensemos que semana de élite, muchachos. Profe, pero el tema de la semana élite, digamos, yo lo veo más como a la parte de emprendimiento, más como relacionado por ese lado. Yo no sé si es que estoy equivocado, pero A pues me todos los gustaría profesores nos lo escuchar van a esa parte. pedir. A todos los grupos. Ok. Pues déjenme, yo mañana confirmo, pero vayan pensando eso, ¿listo? Sí, porque lo que yo tengo entendido, profe, que he participado en las Semanas Élite, es un concurso que se realiza de proyectos pues, relacionados que beneficien a la sociedad y todo el tema y se evalúa, pues lo que yo he visto. No, pero proyectos y exposiciones. Pero nosotros no tenemos proyectos. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Ser los abogados de todos los proyectos de los demás diciéndole, miren, ojo con estos temas. Los Eso me invitamos. parecería más chévere, eso me parecería más chévere. Entonces los invitamos a ustedes, venga, que ustedes tienen un proyecto de emprendimiento de montar una empresa de carritos de hamburguesas. Venga,
¿Ustedes ya hicieron establecimiento de comercio? Venga, ¿usted sabía que un establecimiento de comercio es esto? Venga, ¿usted sabe que usted tiene unos derechos a la competencia? ¿Usted sabe que tiene que respetarle unos derechos al consumidor? Ustedes se van a volver los asesores de, de todos los que lo busquen o si tienen un espacio para charlar. Me parece mejor por ese lado, profe. Me parece mejor porque, pues, digamos, yo salir con una, de pronto que no sea tema de interés de algunas personas, pues como que no va a haber mucha conexión. Entonces, si de pronto ya lo relaciono con los proyectos que van a presentar, ya eso sería como una consultoría y pues le genera valor a los que están presentando, no sé, digo yo acá entre mí. Sí, pero relacionados con esos tres temas. Entonces ustedes se van a volver los asesores, los consultores de las personas y tienen que preparar una introducción al tema, decir de qué se trata, cómo es. Por eso sus trabajos tienen que estar muy completos. Bueno. Muy completo. Listo, profe. Vale, Bueno, Listo. profe, gracias. No me van a hacer quedar malo, sí. Ay, No. profesor. Extraña. ¿Qué le ocurre? Protección a la competencia. Por eso lo digo. Los La mejor destacados clase tienen que ser ustedes. eso. Ay, papá. ¿Qué dijo Pulido, profe? Es que no lo entendí. Pulido va por el 5. Bravo, es el mejor. Pulido está haciendo méritos por el 5. Claro, Eso. toca. Bueno, muchachos, los dejo descansar. Cuídense. Listo, profe. Profesor. Feliz noche. Hasta luego. Muy amable, gracias. Chao a todos. Descansen.